quedado la última clase, estábamos hablando sobre las vías que inducían la apoptosis celular. Recordemos que la apoptosis celular consiste en, digamos, el suicidio celular, la muerte de la célula, de una célula o de un poco grupo de células, debido a que tienen un daño genético que no es posible reparar, o simplemente están estresadas, no se han podido adaptar a, digamos, a los cambios en el ambiente. La apoptosis se puede generar a través de una vía intrínseca, una vía mitocondrial, que implica la activación del gen P53, el cual codifica para la proteína P53, ¿ya? Esta que está acá, esta proteína, la cual, cuando la célula no es capaz de reparar su daño genético, induce la vía intrínseca. Primero, ojo. ¿En qué clase comenzamos con esta clase? La semana pasada. El gen P53 codifica para la proteína P53, la cual es un factor de transcripción para iniciar la transcripción de proteínas y enzimas que inducen reparación. En ese contexto, si no hay reparación del daño genético, la proteína P53 induce la vía intrínseca de apoptosis celular. ¿Qué va a suceder? Citocromo C sale de la mitocondria, pasa al citosol, activa a las procaspasas iniciadoras, las activa, se transforman en caspasas iniciadoras, las cuales ahora van a activar a las caspasas ejecutoras. Estas son las que producen la apoptosis celular. Recordemos que en la apoptosis, la célula se desintegra en una gran cantidad de vesículas o cuerpos apoptóticos. ¿Ya? Ahora, tenemos la otra vía, que es la vía extrínseca, la cual se activa por receptores de muerte. Por ejemplo, si una célula envía un cierto ligando específico a una célula que está sana, esta célula, como tiene un receptor específico para ese ligando de muerte, se gatilla un proceso de transducción de señales, que finalmente van a producir lo mismo. Van a producir activación de las caspasas iniciadoras, estas que están acá. Estas caspasas iniciadoras activan a las caspasas ejecutoras, y estas ahora van a producir la muerte de la célula. ¿Ya? No, procaspasa es una caspasa iniciadora. Perdón. Procaspasa es una caspasa inactiva. ¿Ya? Por ejemplo, las caspasas iniciadoras están inactivas en el citosol de la célula, están como procaspasas iniciadoras. Cuando se activan por la acción del citocromo C, por el apoptosoma, activa las procaspasas iniciadoras, cuales se activan, y activan a las procaspasas ejecutoras, las cuales se activan, ¿ya? Y se transforman en caspasas ejecutoras. Estas producen la apoptosis celular. ¿Y qué consiste la apoptosis? Consiste en la fragmentación del material genético, también la fragmentación del citoesqueleto, por lo tanto se desestabiliza todo el interior de la célula, pierde su forma, ¿cierto? Todo lo que es tráfico intracelular se detiene, se desorganiza, los organelos también pierden su ubicación específica, y finalmente se pueden romper también los lisosomas. Pero la célula mantiene hasta el final la integridad de la membrana celular. No se rompe la membrana celular. Y los cuerpos apoptóticos son fagocitados por los macrófagos. ¿Ya? ¿Oído aquí? Bien. Claro, ya con esto no hay vuelta atrás. Bien, tenemos acá la activación de la vía extrínseca, la cual implica la activación de receptores de muerte. Supongamos esta célula diana que está aquí, una célula que está normal, ya no tiene daño genético, pero cuando llega una señal de muerte, para el ejemplo, cuando llegan los linfocitos citotóxicos,
que tienen este ligando específico en su membrana, ¿cierto? Esta célula tiene en su superficie un receptor de muerte específico para este ligando. Por lo tanto, cuando los linfocitos T toman contacto con esta célula, las procaspasas iniciadoras se van a activar. Estas van a activar a las caspasas ejecutoras, la cascada de reacción. Y las caspasas ejecutoras son las que finalmente van a producir la apoptosis celular. ¿Ya? Hay que tener presente que en este caso esta célula estaba ok, no tenía ningún problema. Pero cuando llegó este linfocito citotóxico, rápidamente se unió a la célula y se indujo la apoptosis en esta célula. Por lo tanto, la célula diana se desintegra en gran cantidad de cuerpos apoptóticos. Aquí. Ya. ¿Cuál clase, Constanza? ¿Cómo no entiendo? ¿Esto está en el portal? Está en el portal desde No, esta clase que está haciendo ahora, la ¿Ya? clase que está haciendo ahora, esto, para alcanzar a verla después, por si se me olvida alguna cosa, de subir la clase, el video. Tú dices la grabación. Sí, la grabación. Ya, la grabación se sube automáticamente. El sistema la sube. Ah, Cuando ya. uno termina, se cierra, pero eso demora, ¿ya? Tengo entendido que puede demorar más de una hora a veces, ¿ya? No es que el profe la Ah, ya, pero suba se sube antes directamente. en la mañana. Claro, el sistema la sube, ¿ya? Bien, sigamos. Tenemos acá cómo se produce la vía intrínseca de la apoptosis, ¿ya? El gato quiere comer bachipollitos. Tenemos acá la mitocondria, tenemos la membrana externa de la mitocondria, la membrana interna, ¿ya? Pero cuando se estimula la vía intrínseca de apoptosis, gatillada por la proteína P53, se abren estos canales que están en la membrana externa, ¿ya? Ahora, ¿qué sucede? Sale desde el interior de la mitocondria esta pequeña proteína que habíamos mencionado en la clase de respiración celular, que es el citocromo C. Recuerden que citocromo C es un intermediario en la cadena transportadora de electrones. Pero cuando se activa la vía intrínseca, se abren estos canales en la membrana externa, sale citocromo C y otras proteínas que están en el espacio intermembrana, y es el citocromo C ahora el que va a gatillar una serie de reacciones que implica la activación de las caspasas ejecutoras. Vamos viendo. Tenemos acá la salida de citocromo C. Amparo Herrera levantó la mano. ¿Sí, Amparo? Profe, ¿no quiso decir que el citocromo C activa las caspasas efectoras? ¿Qué dije? Iniciadoras. Dijo ejecutoras. Iniciadoras. Sí, iniciadoras o efectoras. Ujú, Eso era. Gracias. correcto. Esas se activan primero. Y después esas activan a las siguientes, que son las que van a ejecutar la apoptosis celular. ¿Sí, Bastián? Hola, profe. Me confundí un poco con la pregunta de Amparo. Entonces, iniciadora y efectora es lo mismo. Ve acá, mira. Es que me confundo con la palabra ejecutora. Puedo hablar de efectoras o Ah, ya, iniciadoras. ¿Ya? Son ya. sinónimos. Las ejecutoras son las que van a producir la apoptosis. ¿Por qué? Porque gatillan a las endonucleasas, Ujú. activan a las enzimas proteasas que degradan el citoesqueleto y también se produce la ruptura de los lisosomas. Cuando estas se activan, no hay vuelta atrás. Ya, ¿Ya? ¿Ok? gracias, profe. Ok. Muy bien. ¿Alguna otra duda, chicos? Amparo Herrera. Profe, tengo otra duda, que al final Dígame. de este PPT
Sale un ¿Ya? cuadro comparativo entre apoptosis y necrosis y dice que la necrosis, a diferencia de la apoptosis, tiene una fragmentación del núcleo y cromatina, pero en el esquema que vimos antes de la vía intrínseca y extrínseca, habló de una fragmentación también del ADN. ¿Eso no es lo mismo que la fragmentación de la cromatina? Acá. Aquí no alcanzamos a ver esta parte. Aquí también se produce fragmentación porque se activan las endonucleasas. Por eso, En sí, de cambio, hecho, claro, lo que pasa es que ¿cómo se llama? En la perdón, aquí, en la necrosis, se produce aglutinación, se fragmenta y se junta la cromatina, ¿ya? En cambio, en la apoptosis es mayor el grado de fragmentación porque las endonucleasas van cortando el ADN, ¿ya? En cambio, aquí hay corte y hay aglutinación. No sé si se entiende. La aglutinación es que tú conformas como coágulos de cromatina en el interior del núcleo, ¿ya? En cambio, en la fragmentación, se va cortando la cromatina, pero se disgrega, no se forman coágulos, por decirlo de alguna manera. Cuidado, no interpreten después, no digan que el profe dijo coágulos de cromatina. Estoy diciendo una analogía. Un coágulo es como una especie de aglutinación de la cromatina, ya que eso ocurre principalmente en necrosis. Por eso por aquí está, ahí está, ¿ya? En cambio, en la apoptosis, ¿qué pasa? Esto. ¿Se entiende la diferencia? No. ¿Cuál es la duda, Amparo? ¿Sí? no, profe, sí se entendió. Ah, ok. Sí, Ya. gracias. Constanza. Profe, una duda sobre que leí algo de la célula muscular y qué organelo en gran cantidad induciría la apoptosis en una célula muscular, ¿el lisosoma o la mitocondria? ¿Induciría la apoptosis? Lo que pasa es que si se activan las caspasas, en esa célula muscular se produce una, digamos, desintegración rápida de las proteínas internas de la fibra muscular. Todo lo que son microfilamentos de actina, miosina, se empieza a degradar. Se pierde la estructura de la fibra muscular, ¿ya? Si es que muriera por apoptosis. ¿Por qué? Porque las caspasas son proteasas. Las caspasas van a degradar proteínas y activan a otras proteínas, ¿ya? No son lipasas, ¿ok? Recuerda que el tejido muscular está conformado principalmente por microfilamentos de actina y de miosina, que son proteínas. Por lo tanto, se va a producir la degradación de esas proteínas por activación de las caspasas, ¿ok? Entonces, ¿qué organelo es como el que induce esa apoptosis del retículo que va a producir las proteínas? No, las caspasas están inactivas en el citosol. Por lo tanto, si hay muerte celular por apoptosis, ya sea intrínseca o extrínseca, se activan las caspasas. Esas caspasas van a empezar a degradar proteínas en el interior de la célula muscular. Van a degradar todas las proteínas que encuentren. Si hay gran cantidad de actina y miosina, las van a degradar, ¿ya? Así como también pueden romper los lisosomas, porque recuerda que la membrana del lisosoma tiene proteínas, ¿ya? Ah, claro. El lisosoma podría inducir a la apoptosis, entonces, aparte de las caspasas. No. Las caspasas inducen apoptosis. Las caspasas van a degradar el Ah, citoesqueleto, producen la desestabilización del citoesqueleto, te van a degradar la estructura de la célula, todo lo que es el sarcómero con sus bandas Z, sus microfilamentos de actina, de miosina, porque son proteínas, y también te van a activar a las endonucleasas. Y las endonucleasas son las que van a producir el corte y fragmentación del material genético. Las endonucleasas, hagan cuenta que son tijeras, que están cortando enlaces fosfodietos, ¿ya? Pero son las caspasas las que producen la apoptosis, ¿ya? Recordar este esquema, mire, este. Cuando se activan las caspasas ejecutoras, ellas son el verdugo. ¿Por qué? Porque activa la apoptosis. ¿Y qué implica la apoptosis?
activación de endonucleasas, degradación del material genético, desestabilización del citoesqueleto. ¿Y por qué? Porque se desestabiliza la estructura de los microtúbulos, se pierde la organización, se separan los dímeros de tubulinas alfa y beta. En el caso de los filamentos intermedios, se degrada los filamentos intermedios y también se produce liberación del contenido de los lisosomas. Si liberamos el contenido de los lisosomas, aparte de estar aportando más proteasas al citosol, estamos aportando glucosidasas, lipasas, más enzimas que van a degradar otro tipo de macromolécula que no degrada las caspasas. ¿Ya? ¿Ok? Ok. ¿Dónde quedé? Quedé aquí. Ya. Tenemos entonces, chicos, tenemos entonces la mitocondria. Aquí tenemos el estímulo apoptótico, gatillado por la proteína P53. Se activan entonces estos canales proteicos que están en la membrana externa. Sale el citocromo C. ¿Qué va a ocurrir en el citosol? El citocromo C se va a unir a una serie de proteínas adaptadoras que están en el citosol. Por ejemplo, APAF1, esta que está acá. ¿Ya? Las APAF1, junto con el citocromo C, van a conformar esta estructura, que parece una rueda o una estrella, que se llama apoptosoma. La conformación de este apoptosoma va a implicar el reclutamiento y activación de las procaspasas. ¿Pero qué procaspasas? ¿Las ejecutoras o las iniciadoras? ¿Iniciadoras? Primero. Iniciadoras, correcto. Esta procaspasa 9 es un tipo de caspasa iniciadora que está inactiva, está como procaspasa 9. Cuando se activa la procaspasa 9, fíjense que se une a la estructura del apoptosoma, ¿ya? Esto implica que se active la caspasa 9, y ahora dice, la caspasa 9 escinde y así activa a procaspasas ejecutoras. Por lo tanto, la caspasa 9, que es una caspasa iniciadora activada, ahora activa a procaspasas ejecutoras. O, dicho de otra manera, activa a caspasas ejecutoras que estaban inactivas. Y se activan las caspasas ejecutoras. Y esto genera una cascada de caspasas. Hay varios tipos de caspasas ejecutoras que son las que van a conducir a la apoptosis. ¿Cómo conducen a la apoptosis? Activan a las endonucleasas, activan la degradación del citoesqueleto y activan la ruptura de los lisosomas. ¿Ok? ¿Y qué debería suceder finalmente? Se generan cuerpos apoptóticos y después esos son fagocitados por un macrófago. Exacto, muy bien. Después que se produzca esta fragmentación interna de la célula, fragmentación del ADN, desestabilización del citoesqueleto, la célula se desintegra en cuerpos apoptóticos. ¿Ya? Entonces tenemos acá un resumen de los dos procesos. Tenemos, supongamos, esta célula que muere por necrosis o si muere por apoptosis. Aquí hay un detallito. Si muriera por necrosis, la célula aumenta de tamaño. Aquí parece que estuviera más chica, pero no. En realidad aumenta de tamaño. Y lo más importante es que se produce también aumento del tamaño del núcleo. Los organelos también aumentan de tamaño y se produce una desestabilización de la membrana celular. Se rompe la membrana. ¿Ya? Y el contenido de la célula pasa al espacio extracelular. Por lo tanto, se va a producir un cuadro inflamatorio. Y también se va a producir daño en las células que están
alrededor. ¿Ya? Ahora, la célula que muere por apoptosis se desintegra en gran cantidad de cuerpos apoptóticos. ¿Ya? Recuerden que lo más importante de la apoptosis es que corresponde a un proceso limpio y ordenado. ¿Por qué ordenado? ¿Por qué decimos que la apoptosis es un proceso ordenado y este no es un proceso ordenado? Porque no se rompe la membrana celular. Entonces se mantiene. Eso estaría en relación a que es un proceso limpio. Sí. Pero ¿por qué esto es un proceso, perdón, ordenado y este no es un proceso ordenado? Claro, porque las etapas que implican la apoptosis son etapas consecutivas, una después de la otra, en forma ordenada. Es la propia célula la que está controlando el paso consecutivo de una etapa a la etapa siguiente. ¿Ya? Recordemos que la apoptosis intrínseca, la proteína P53, permite la activación de los canales a nivel de la mitocondria. Sale citocromo C, se forma el apoptosoma. Apoptosoma activa procaspasas iniciadoras. Estas después activan a las caspasas ejecutoras. Y las caspasas ejecutoras producen la apoptosis. ¿Por qué? Porque activan a endonucleasas, activan la desintegración del citoesqueleto y la ruptura de los lisosomas. Son pasos que ocurren en forma ordenada, secuencial, consecutivo, uno después del otro. En cambio, la necrosis no es un proceso ordenado, porque la fragmentación interna de la célula, la degradación y la ruptura de la membrana celular ocurre en forma aleatoria. ¿Ya? La célula no controla estos eventos que ocurren en el interior de ella. Por eso esto es un proceso que ocurre en forma desordenada. ¿Ya? Ahora, ¿por qué la apoptosis es un proceso limpio? Ahora sí, porque no hay ruptura de la membrana celular. En cambio acá es un proceso sucio. Se rompe la membrana celular. Y todo este contenido pasa al espacio extracelular, dañando las células que están alrededor, produciendo inflamación. ¿Ya? Camila, de la Barrera Cortés. ¿Profe? ¿Mm? ¿No vamos a ver eso de las proteínas proapoptóticas BH123? ¿O lo nombró ya? No, eso no lo vamos a ver. Es más específico. Ah, No. ya lo veo. Ok. No. Bien. A ver, ¿qué otra cosita me queda? ¿Sale en FPT? Como en esos de figura 1810. Eso, como es. ¿Acá? Sí. ¿Esta? Como está en FPT, ¿Esta? había que estudiarlo igual. Sí. No, esto no es importante. Tienes que tener Ok. la idea de que el citocromo C sale de la mitocondria cuando se activa la vía intrínseca y es esta salida del citocromo C la que conforma la estructura del apoptosoma. Y es el apoptosoma, esta estrellita, esta rueda, que es la encargada de activar a las caspasas iniciadoras. Y de ahí se activan las caspasas ejecutoras. Bien. Entonces, ¿por qué es un proceso limpio también la apoptosis? Limpio porque no se rompe la membrana celular. Ya. ¿Por qué más es un proceso limpio? O sea, podría decir que por consecuencia de que no se rompe la membrana celular, el contenido se mantiene dentro. Entonces así no ensucia otras células, como la Claro, necrosis. no es otra célula. A ver, otra opinión. ¿Por qué también es un proceso limpio?
Claro, no se esparce el citoplasma, lo que está diciendo Camila. ¿Pero eso es suficiente para decir que es un proceso limpio? Javiera pregunta, ¿en la necrosis también se destruyen los peroxisomas? Claro, también se pueden destruir los peroxisomas. Recuerda que todo aquí en la necrosis ocurre en forma desordenada, aleatoria. Si se rompen los lisosomas, esas enzimas pueden romper la membrana de los peroxisomas también. ¿Ya? ¿Ok? Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Por qué también la apoptosis es un proceso limpio? Esa es la otra parte. Los cuerpos apoptóticos son fagocitados, ¿ya? Son fagocitados por los macrófagos. También eso contribuye a que el proceso sea limpio. Queda ¿Ya? como, aquí no pasó nada. Aquí no pasó nada. Pasó el camión de la basura, ¿cierto? Y se llevó a todas estas bolsitas de basura que estaban ahí en el espacio extracelular. Por lo tanto, no queda rastros de esta pobre célula que murió o que se suicidó. ¿Ya? En cambio, esto es un proceso sucio, cochino. Bien, chicuelos. Preparando nuestro solemne 3. ¿Con qué se formaba? Aparte del citocromo C. Se forma por las proteínas que están en el citosol, una serie de proteínas adaptadoras. Ya están las APAF1 y lo más probable es que existan otro tipo de proteínas adaptadoras. ¿Ya? Tengo entendido que la activación de las caspasas implica gasto de energía. Bien, tenemos acá para que estudien, para que se entretengan estudiando, porque estudiar es entretenido, ¿o no? Es muy entretenido. Realiza un cuadro comparativo para los procesos de necrosis y apoptosis. Entonces, aquí tengo una célula que muere por ¿qué proceso? Necrosis, ¿cierto? Hay un La aumento célula de aumenta tamaño, de tamaño, ruptura de membrana. perfecto, se rompe la membrana celular. En cambio acá tenemos una célula, hoy no puedo más hoy día de hablar, he hablado toda la mañana, tomo agua y la boca me queda igual de seca, así que disculpen si me sale rara la voz. Tenemos entonces que la célula se desintegra en estos cuerpos apoptóticos, ¿ya? Y esto es fagocitado por los macrófagos. ¿Okay? Recuerden que las caspasas son un tipo especial de proteasas encargadas de activar o desencadenar la apoptosis celular. Específicamente son las caspasas ejecutoras las que producen la apoptosis celular. ¿Ya? El contenido se considera una característica estructural, morfológica, el hecho de que parte del contenido de la célula pasa a la matriz extracelular. Ahora, desde el punto de vista bioquímico, podemos decir que no están participando las caspasas en la necrosis. ¿Ya? Esa desintegración de la célula, en el caso de la necrosis, ¿por qué se produce la desintegración interna de la célula? Porque acá la desintegración interna de la célula se produce por activación de caspasas. En cambio acá, O sea, es que, según yo, porque como crecen todos los organismos, se van a ir rompiendo. Ah, y se rompen los lisosomas. exacto, se Entonces ahí rompen los liberan la lisosomas, proteasa y claro. la Entonces la liberación, como dice Matías, de las hidrolasas ácidas que están en el interior de los lisosomas producen esta desintegración de la célula. Okidoki. Muy bien, chiquillos. Con esto entonces terminamos la materia para nuestro solemne 3 y también terminamos la materia para el control. ¿Cuándo tenemos el control? Mañana. Mañana. Profe, ¿cáncer no entraría entonces en el solemne que estaba viendo No. la tabla?
Investigaciones y decía No, cáncer. cáncer no entra en el solemne 3. Cáncer se va a evaluar post solemne 3. Es decir, si tenemos el solemne 3 el 15, cáncer y genética tenemos que evaluarlo en un control 5 la semana del 20. ¿Ok? Muy bien, chicos. ¿Alguna duda, alguna consulta? Las hidrolasas ácidas trabajan a pHs ácidos, ¿ya? Esa liberación de los contenidos de los lisosomas facilita, digamos, que funcionen las hidrolasas ácidas aquí, pero no implica que van a funcionar durante toda la etapa de la necrosis, porque claro, se va a mezclar el pH ácido de los lisosomas con el pH relativamente neutro que está en el citosol. Por lo tanto, rápidamente van a quedar inactivas, van a degradar y después quedan inactivas. Muy bien, terminamos. Profe, yo tengo una duda. Dígame. ¿Sí? ¿Quién preguntó? ¿Constanza? Yo la Camila. ¿Camila? ¿Amparo? A ver, ya, en la anafase 2, ¿vamos ¿Ya? a ver cromátidas hijas o cromátidas recombinadas? Prefiero que usen el término cromátidas recombinadas, Porque ¿ya? hija no la Porque encontré en eso, ninguna parte. porque cromátida recombinada me indica que hubo crosinover en el paquete lleno de la profase 1, ¿ya? Si aparece cromátidas hijas, ustedes rápidamente tienen que asociar que son las cromátidas que están recombinadas en los homólogos de la anafase 2. Bastián Ignacio. Hola, profe. Ahora tengo varias dudas. Varias. Sí. Danger. Ya, rapidito, vamos, Por porque ejemplo, son las en uno de los 15:19. En uno de los PPT decía, en un ejercicio salía para una célula de ADN igual 6, dibuje las etapas de ¿Sí? meiosis 1 y 2. Esas cuando Correcto. me dicen este enunciado 2n igual 6, yo asumo que no ha pasado por la replicación, ¿no es cierto? Si me lo ponen en un enunciado No, como... tú tienes que asumir que está en G1, Ah, yo asumo siempre que parte de antes de la G1. fase S. Sí, Ya. correcto. Profe, otra pregunta. ¿La célula, por ejemplo, que está en G2, puede ir a G0? ¿Puede ir a G0? No. La célula que Ya. está en G2 se queda en G2 o pasa a mitosis. Cuando Ya, van a pero... G0, salen de G1, recuerda que hay un punto R, el punto Ujú. de restricción, que le dice si tiene que seguir en G1, pasar a S o se va a G0. Ya. Profe, otra pregunta también es sobre la sensibilidad de los receptores. Uh-huh. Mi pregunta es en la de la... ay, ¿cómo se llama? O sea, cuando se bloquea con la proteína inhibidora, pero cuando se... ¿Cómo, a ver, ¿cómo le hago la pregunta? La proteína inhibidora activa inhibición del paso de la señal desde la proteína de señalización hasta la proteína efectora o hacia la proteína que tiene actividad enzimática, ¿ya? Sí, es que Impide ese paso. es para hacer Es la como una diferencia entre arrestina, la que es sale como ante una la anterior. arrestina, es como una arrestina. Pero lo que pasa es que la arrestina Ujú, se pega directamente a la proteína de señalización, ujú. directamente. Entonces Ella, está como... digamos, está como inactiva y ella se pega. En Ya, cambio, cuando entonces... se activa la proteína inhibidora, ujú. se puede gatillar otra transducción de señal que, digamos, se me fue la palabra, produce a una proteína inhibidora, gatilla la síntesis y maduración de una proteína inhibidora, ¿ya? Ya. En cambio, la arrestina ya está en el citosol. Cuando Ya. se activa, ella bloquea al receptor o puede bloquear a la proteína de señalización, Ya. ¿ya? Entonces esta proteína inhibidora en el fondo me inhibe a que se active la proteína G, por ejemplo, o algún segundo mensajero. Inhibe que se active. Básicamente inhibe la activación, perdón, de la proteína efectora, ¿ya? Ya.
impide la acción de la proteína G. Ya. Pero no va directo a la proteína G, sino que inhibe que se active. No va directo a la proteína, claro. Eso. Se induce la síntesis y maduración de esta proteína y después trabaja. En cambio, la arrestina se une directamente al receptor o a la proteína de señalización. Ya. Amparo Herrera, Jaristoy. Profe, que una célula entra en mitosis, ¿consideramos antes de la replicación o cuando entra a profase? Cuando entra mitosis, Sí, o sea, si no, hablamos de una célula, depende de lo que te diga el enunciado. Se dice la célula entra a mitosis, te está diciendo que está pasando de G2 a profase. ah, ya, gracias. Muy bien, Profe. jóvenes. Profe, a mí se me quedó una pregunta. Se le quedó una pregunta a Bastián Ignacio. Sí, profe. En la telofase de la mitosis, ¿no es cierto que a los dos lados ya tenemos los seminúcleos, por así decirlo, 2N2C, ¿no es cierto? Cada uno. ¿Sí? Pero la célula que tiene, o sea, entera, la célula en sí, ¿cómo sería su carga genética? ¿Se No, mantiene? ¿Se considera como 4N? no se considera la célula completa, se consideran los cromosomas que ya se han separado y que están formando un núcleo. Esa carga Ay, genética es por el núcleo, ya no por la célula completa, porque la célula completa eh, cambiaría su carga, sería 4N, ya. ¿ya? Sería tetraploide, y eso no ocurre porque finalmente la célula se produce citocinesis. Si los Ujú. núcleos quedaran fusionados, ahí tendríamos una célula 4N, ¿ya? Ujú. Profe, y lo último. Es que ya en la citocinesis, en animal será por microfilamentos de actina. Pero el Sí. fragmoblasto, ¿cuál es el componente principal de este fragmoblasto? En vegetales es un Sí, fragmoplasto. En pero vegetales el fragmoplasto está formado por celulosa, hemicelulosa, y en el caso de células más maduras, también puede tener lignina, ¿ya? Pero es principalmente celulosa. ya. Gracias, profe. Ujú. Bien, chicuelos. Ya. A ver, tenía un mensaje. Déjenme ver una cosita aquí. Ya. ¿Se acuerdan que teníamos un problema en el control 4A, perdón? ¿Sí? Entonces la pregunta, ¿se acuerdan? Y ahora me voy a enojar. Sí, sí. Diga lo ¿Que me que quiero. enoje? ¿Quieren que me enoje? ¿Por qué? Ya. La 7 dice, ante la llegada de una hormona lipídica, la célula aumentó la velocidad de producción de una determinada proteína. ¿Qué mecanismo de regulación génica fue activado en primer lugar? Ya. Mantengo lo que dije ese día. Voy a considerar la A y la D como correctas. ¿Ya? Los que tenían correcta la A tienen que sumar un punto a su puntaje total. ¿Ya? Los que tenían correcta la D mantienen su puntaje total. ¿Ok? Eso lo tienen que hacer en forma, digamos, háganlo ahí en su puntaje. Yo no lo puedo hacer en el portal porque no puedo agregar dos alternativas correctas a la pregunta. El sistema no lo permite. Entonces, después en forma manual, tengo que subirles un punto a las personas que también colocaron acetilación de las histonas. ¿Ok? Ya. Y había otra donde existía un problema que dice, en Escherichia coli, el operolac permite la degradación de lactosa cuando ésta aparece en el medio. ¿Qué ocurre al llegar la lactosa al interior de la célula? Oscar y Larraín, la respuesta correcta es, los ribosomas traducen el AR mensajero LAC. Esa es la correcta, solamente esa. ¿Por qué? Porque la ARN polimerasa no reconoce en ningún momento al operador. La ARN polimerasa tiene que reconocer al promotor. ¿Ya? Profe, pero en clase nunca recalcó que nunca reconoce el operador. Y hasta incluso dijo que lo reconoce.
Recuerdo que la clase del viernes pasado me juraron y requete juraron que yo había dicho varias veces durante la clase del 17, del 16, que la ARN polimerasas reconocía al operador. El profesor escuchó detenidamente esa clase. En ningún momento en esa clase dije que la ARN polimerasa reconocía al operador. Y es más, me fui a la clase siguiente, cuando retomaba los contenidos de la clase anterior, cuando repasaba cómo funcionaba el operón lag, y también en ningún momento dije que la ARN polimerasa reconoce al operador. Por lo tanto, la respuesta correcta es D. Los ribosomas traducen el ARN mensajero lag. Caso cerrado. ¿Ok? Y me juraron y requete juraron que yo había dicho eso. Y entre eso estaba don Bastián Ignacio, que juraba y requete juraba, pero profesor, usted dijo que la ARN polimerasa reconocía al operador, por eso nosotros nos confundimos. Me quiso engañar Bastián Ignacio, pero no lo logró. Es más, hubo varios más y varias más que apoyaron a Bastián Ignacio. No, profe, mi intención jamás fue engañarlo. Varios más. Por lo tanto, sección T01 ya no son mis pachipollitos. Ya no son mis bachilleicos. Estoy muy enojado. Profe, ¿qué clase era? La voy a escuchar de nuevo. Ustedes me dijeron el otro día, tal clase. ¿Alguien puede ponerla porfis en el chat? Buscar. Ahora es tarea de ustedes. Ya mis pollitos, ex bachipollitos, ex bachilletor. Me juraban de guata que el profe había dicho, profe, usted dijo que la ARN polimerasa reconocía al operador. Ya, a ver. No he tenido ninguna respuesta de la pregunta del solemne por parte de la coordinación. Y no sé realmente qué irá a pasar con eso. No sé qué va a pasar con eso, chicos. Volvíme al correo ayer, pero no tengo respuesta. Vamos a esperar mañana, a ver qué me dice. Y no quiero insistir mucho tampoco, si no después me van a decir que soy muy catete. Pero bueno, esperemos que... Vamos a ver qué sale, ¿ya? A ver. Me queda un cachito acá. Ay, T01. Tanto por hacer y tan poco tiempo. ¿Se dieron cuenta que les dije T01? Profesor, usted dijo que la ARN polimerasa reconocía el operador. Bastián Ignacio ahí, con su séquito de seguidores. Se fueron todos a repete, a estudiar toda la materia del semestre, desde origen de la vida hasta genética. Ya, ¿alguna otra duda, chicos? Amparo Herrera. No me canso de hacerle preguntas, profe. Tengo la duda que no entiendo por qué en las células de segmentación del cigoto el G1 es inexistente. Porque esas células no crecen.
O sea, se dividen, hay un pequeño periodo de tiempo y después duplican su material genético y se vuelven a dividir. Cada vez son más chiquititas, ¿ya? No crecen. Y Ya. después se detiene la diferenciación y ahí crecen un poco. Y después se pueden seguir dividiendo. Por eso O dice sea, que uno es inexistente, ¿ya? pero estas Porque células, recuerda, las células vienen de mitosis, se han dividido, ¿cierto? Y durante todo G1 van aumentando en tamaño para volver a adquirir el tamaño que tiene la célula madre. En cambio, en la segmentación del cigoto, estas células resultantes no tienen el mismo tamaño que la célula madre. No lo alcanzan a tener, porque se vuelven a dividir. ya, gracias. Muy bien, chicos. Estamos. Vamos a ver ahora el último tema de la unidad 5, que corresponde a un tema que yo sé que a ustedes les gusta mucho, es el tema del cáncer, ¿ya? A mí este es el tema que menos me gusta, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Bien, cuando hablamos de cáncer, rápidamente nosotros tenemos que asociarlo a una multiplicación rápida, descontrolada de células, ¿ya? Células que estaban con un crecimiento normal, pero por ese motivo comienzan a proliferar en forma descontrolada. Van a formar tumores malignos y lo más relevante del cáncer es que a partir de estos tumores basta que salga una de las células cancerosas que pasen al torrente sanguíneo, pasen en los vasos linfáticos, para que se vayan a establecer en otros órganos que están sanos y puedan empezar a generar tumores secundarios. Ese proceso en el cual las células cancerosas salen de un tumor original y van a constituir nuevos tumores, se conoce con el nombre de metástasis. Esta es una característica muy propia del cáncer, ¿ya? Ahora, con respecto a las causas del cáncer, se va a producir en una célula, un pequeño grupito de células, generalmente es una célula la que ha mutado, y rápidamente esta célula que estaba normal va a comenzar a proliferar en forma descontrolada, ¿ya? Y hay una serie de factores genéticos, factores fisiológicos, que están gatillados por agentes externos o por agentes genéticos propios de la célula que van a gatillar la formación de un crecimiento descontrolado. Ahora, ¿cuáles son los agentes externos carcinógenos que pueden inducir la formación de una célula cancerosa? Tenemos agentes físicos, químicos y biológicos. Y si ustedes se fijan, son los mismos agentes físicos, químicos y biológicos que son los que pueden generar mutaciones. Agentes físicos, exposición a radiación ultravioleta, ¿ya? Dentro de los factores físicos más importantes. Recordemos que el exceso de exposición a radiación ultravioleta, al sol, nos puede producir un cáncer a la piel, que pueden avanzar bastante rápido, pueden generar metástasis, ¿ya? Agentes químicos como el humo del cigarro, ¿cierto? Agentes químicos, por ejemplo, gases de industrias que pueden estar presentes alrededor de una ciudad, ya dioxinas que se liberan a la atmósfera, agentes contaminantes en el agua, metales pesados, por ejemplo, también pueden producir cáncer, o agentes biológicos como algunos tipos de bacterias, pueden activar cáncer, virus, pueden tener ciertos oncogenes que pueden generar cáncer. Entonces, si ustedes se fijan muy bien, estos agentes carcinógenos externos son, repito, los mismos que pueden producirnos mutaciones, ¿ya? Y las mutaciones que no se reparan están directamente relacionados con la formación de un tumor maligno y finalmente se puede transformar en un cáncer metastásico. Bien. Mire, en forma normal, ya sabemos que las células somáticas se van a dividir por mitosis. Es decir, a partir de una misma célula, de una célula materna, perdón, vamos a formar dos células hijas que son genéticamente iguales a la célula materna y genéticamente iguales entre ellas.
Pero puede suceder que una de estas células presente un daño genético o un daño celular, fisiológico, del cual no se puede reparar. Si no puede reparar sus daños genéticos, la célula va a activar la vía intrínseca o mitocondrial de apoptosis celular. Como ya sabemos, sale citocromo C de la mitocondria, se forma el apoptosoma, se activan las caspasas iniciadoras, caspasas ejecutoras, y tenemos la apoptosis celular. Pero supongamos que esta célula, además de presentar daño genético, su mecanismo de apoptosis celular está dañado. El 50% de los cánceres están gatillados porque los genes que activan la apoptosis han mutado. Entonces, si tenemos una célula cancerosa en la cual han mutado los genes que gatillan la apoptosis, esta célula se va a dividir en forma descontrolada cada vez más rápido, y en cada división mitótica, en vez de ir disminuyendo su edad ontogénica, ella mantiene su edad ontogénica, porque las telomerasas se vuelven a activar, vuelven a alargar los telómeros de los cromosomas. Y más encima siguen aumentando cada vez más y más mutaciones. Como las mutaciones no se reparan, las células cancerosas son extremadamente aberrantes, tienen una gran cantidad de mutaciones que no se han reparado, y eso acelera aún más la proliferación descontrolada. Por lo tanto, eso nos va a llevar a la formación de un tumor maligno, el cual tiene una alta capacidad de generar metastasis. Bien. Atención a lo siguiente, mire. Tenemos dos maneras en las cuales se puede generar un tumor, dependiendo si están alterados los mecanismos de división celular o los mecanismos de apoptosis. En forma normal, si es que hay un control entre apoptosis y división celular, la célula, digamos, tenemos una división celular normal y una apoptosis normal. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que se van generando células con daño genético, se van reparando o se van suicidando. Por lo tanto, tenemos un equilibrio, una homeostasis. Pero si tenemos aumentado o aumentada la división celular en un tejido en particular y la tasa de apoptosis es normal, ¿qué va a suceder? Se va a producir un crecimiento rápido, descontrolado, y eso puede llevar a la formación de un tumor. Un crecimiento descontrolado. Pero si mantenemos la división celular normal y se reducen los niveles de apoptosis, porque hay a lo mejor algún daño a nivel de los genes que gatillan la apoptosis, también se puede producir un tumor. Porque si la apoptosis está reducida o está mermada, las células que presentan daño genético también se pueden dividir y pueden llegar a formar un tumor. Entonces, desde el punto de vista de la división celular, que habíamos analizado en ciclo celular, mitosis, meiosis, y apoptosis o muerte celular que analizamos ayer, ¿cierto? Tenemos dos formas en las cuales se puede generar un tumor, ya sea por un aumento en la división celular o por una disminución en las tasas de apoptosis celular. ¿Ok? Bien. Veamos lo siguiente. Mire, esto es hasta las 4. Bien. Claro, de ahí vamos a hablar de los tumores benignos, Tomás. ¿Ya? Dame un segundito. Ahora, en forma normal, el ciclo celular se regula por lo que denominamos los protoncogenes, ¿ya? Son genes que estimulan de forma normal la división celular. Por lo tanto, estos protoncogenes pueden codificar, por ejemplo, para ciclinas, ¿ya? Pueden codificar para complejos CDK, pueden codificar para receptores de factores tróficos, ¿ya? Para una serie de instancias que van a estimular la división celular en forma normal. ¿Ya? No se extienden a otras partes del cuerpo. Sí, claro, eso es una característica de los tumores benignos. ¿Ya?
Entonces, supongamos que por un agente químico externo, ¿ya? Supongamos que vivimos en una zona altamente contaminada, rodeada de industria, ¿ya? Aquí la zona en Concepción, hacia Hualpén, hacia Coronel, tiene gran cantidad de industrias que están liberando todos los días gases tóxicos a la atmósfera, ¿ya? Supongamos que esos gases nos produzcan mutación en los protoncogenes en un determinado tejido, supongamos a nivel hepático, ¿ya? Nuestros protoncogenes que estaban gatillando en forma normal, la división celular, se van a transformar a una versión defectuosa del protoncogen. Esa versión defectuosa es lo que denominamos el oncogen, ¿ya? Un protoncogen mutado, dañado. Puede tener una deleción, una sustitución, qué sé yo, una inserción, como lo que habíamos estudiado en mutaciones. Ahora, el oncogen, que es la versión defectuosa del protoncogen, ¿qué va a producir? Va a producir un aumento en la división celular, un aumento descontrolado de la división celular, lo cual obviamente va a llevar a la formación de un tejido neoplásico, se va a ir dividiendo rápidamente, y eso conlleva la formación de un tumor y un cáncer. Pero afortunadamente, nuestras células tienen los genes supresores de tumores, que son los genes que están resguardando, es como la policía celular que está evitando que las células caigan en un mecanismo de división celular descontrolada. Por lo tanto, si han mutado los protooncogenes a oncogenes, rápidamente estos genes supresores de tumores inhiben este crecimiento celular descontrolado, inducen reparación de los protooncogenes o reparación del daño genético en general, y si se repara el daño genético, la célula puede seguir en forma normal el ciclo celular. Pero si el daño genético no se repara, en este caso los genes supresores de tumores van a activar la apoptosis celular, vía intrínseca de apoptosis celular. ¿Ya? Tenemos genes supresores de tumores, gen RB, que se aisló del cáncer de retina, y el más importante es el gen P53, el cual está en todas las células. Pero fíjense ustedes que se ha constatado que el 50% de los cánceres afecta a los genes supresores de tumores. En este caso no están mutados los protoncogenes, sino que están mutados los genes supresores de tumores. Y en ese caso, como están mutados, ya no pueden bloquear una división de células anormales o están siendo de forma descontrolada, por lo tanto, también se puede gatillar la formación de un cáncer finalmente. Por lo tanto, conclusión, desde el punto de vista molecular, podemos tener la formación de un cáncer porque han mutado los protoncogenes o han mutado los genes supresores de tumores. ¿Ya? ¿Ok? Bien. Entonces, suponiendo que los protoncogenes controlan en forma normal el ciclo celular, estos protoncogenes pueden codificar, por ejemplo, para receptores de factores de crecimiento, y si están mutados los protoncogenes, se puede producir una activación permanente de los receptores de factores de crecimiento. Recordemos que los factores de crecimiento son agentes que pueden estimular la división celular. Si los receptores para los factores de crecimiento están constantemente activados, la célula asume que se tiene que dividir, que se tiene que dividir, que se tiene que dividir. Por lo tanto, se puede generar un tumor. Si los protoncogenes codifican para factores de crecimiento, se puede también producir una sobreproducción de factores de crecimiento. Por lo tanto, las células que van a secretar estos factores de crecimiento, en vez de secretar una cierta cantidad X, van a secretar una cantidad 6X. Van a secretar 6 veces más de factores de crecimiento.
Y si esa mayor concentración de factores de crecimiento está llegando a un tejido específico, ese pobre tejido va a responder con más y más multiplicación celular. ¿Ya? Ahora, ¿de qué otra manera creen ustedes que si mutamos los protooncogenes podemos afectar el paso normal de una etapa del ciclo celular a otra etapa del ciclo celular? Veamos acá. Los protooncogenes son los genes que en condiciones normales activan la división celular. Si mutan los protooncogenes, se puede producir un crecimiento descontrolado. Los protooncogenes también pueden codificar para las proteínas que regulan el paso consecutivo de una etapa a la etapa siguiente. ¿Cuáles son esas proteínas y o enzimas? ¿Profe se refiere a ciclinas? No sé. ¿Pregunto? ¿O usted me está preguntando, Camila? Preguntando. Es que puede ser G2 porque G2 pues, Pero en G2 también participan las ciclinas, ¿o no? Sí, pues, sí. También. Por lo Factores de tanto, transcripción. estos protooncogenes también pueden estar codificando para ciclinas. Por lo tanto, si están mutados los protooncogenes, también se puede producir una sobreproducción de ciclinas, ¿ya? Puede existir mutación que implique sobreexpresión de los protooncogenes, lo cual conlleva una sobreproducción de ciclinas y de complejos CDK. Por lo tanto, también se puede producir un crecimiento descontrolado, ¿ya? Bien, tenemos acá entonces, me quedan 11 minutos, tenemos acá el ciclo celular, ¿ya? Recuerden que en el ciclo celular tenemos puntos de control importantes, tenemos el punto aquí antes que termine G1, también tenemos otro acá en la fase S que aquí no aparece, tenemos un punto de control al final de G2 y también un punto de control aquí en la metafase. Estos puntos de control están directamente relacionados con los genes supresores de tumores, ¿ya? Por ejemplo, el gen RB, ¿ya? Una de sus funciones es bloquear la replicación del ADN, ¿ya? En células que presentan daño genético. Por lo tanto, bloqueando a este nivel, ¿ya? La célula no divide su material genético, no se sigue dividiendo y lo más probable es que se induzca reparación y si no se puede reparar, se va un tiempo a G0 y después se va a apoptosis celular. El gen P53 es el más importante. Este es el guardián de la célula. Este lo podemos encontrar en todas las células. Este gen P53 es otro tipo de gen supresor de tumor y codifica para la proteína P53. Esta proteína es un factor de transcripción para muchas proteínas que participan en procesos de reparación del material genético. Y también participa o actúa como factor de transcripción de proteínas reguladoras de la transcripción. Por lo tanto, pensemos, si el gen P53, cuando se expresa y forma su proteína P53, esta proteína P53, ¿qué proteínas y o enzimas puede gatillar vía transcripcional? Materia para el solemne 3. ¿Qué proteínas y enzimas que participen en la reparación del material genético podrían activar estas proteínas P53? ¿T01?
Ex bachillators. Materia de solemne 3. ADN por 3 o no, dice Javiera. ¿Estás segura, Javiera? ¿Estás segura como que usted se llama Javiera Ramírez Barra? ¿Participará la ADN polimerasa 3 en reparación del material genético? Camila de la Barrera dice sí. Tomás Alvear Neira dice que sí. Sí, ADN Pol 3 participa en reparación. ¿Cuál otra enzima puede participar en reparación? La 1 también. ¿Cuál? La 1 también tenía. La pero 1 también tiene una capacidad correctora, exonucleasa, ¿sí? ¿Cuáles otras? Muy bien, las glucosidasas, ¿cierto? Las endonucleasas, las ligasas, todas esas enzimas que analizamos en los mecanismos de reparación por escisión, se pueden activar por la acción de estas proteínas P53. ¿Ya? Bien. Entonces, vamos viendo. Supongamos que tenemos una célula normal, ¿ya? Con su gen P53 normal, que no está mutado, y si la célula presenta daño en su material genético, se activa la proteína P53, la cual, en primera instancia, activa a otras proteínas que detienen el ciclo celular, y después induce reparación del material genético. ¿Ya? Por lo tanto, primero se detiene el ciclo celular, ¿cierto? Se evita que esa célula que tiene mutación se divida y se induce y se activa la reparación de ese material genético. Si se repara la célula, ningún problema. ¿Qué debería ocurrir ahora? La célula sigue división celular. Pero si no es posible reparar el daño genético, en ese caso se va a activar la apoptosis celular, la vía intrínseca de apoptosis. En ese caso, la proteína P53, como ya vimos, activa la vía intrínseca, sale el citocromo C y viene esa serie de etapas que habíamos mencionado. Pero supongamos ahora que el gen P53 ha mutado. P53 anormal. Y la célula presenta, aparte de daño en el gen P53, daño en otras partes del ADN. El P53 no puede activar los mecanismos de reparación, no puede detener el ciclo celular, y esa célula que tiene daño genético finalmente se va a dividir. Se va a seguir dividiendo, y se va a generar un tumor. ¿Ok? Ya. Okidoki. Ahora, veamos un ejemplo de crecimiento normal y anormal. ¿Ya? Tenemos aquí entonces la epidermis. ¿Ya? Aquí tenemos las células que sirven de barrera entre la epidermis y la dermis. Pero estas células que están acá, una alta capacidad de división mitótica, ¿ya? Normal. Cuando se van dividiendo, van migrando hacia la parte superior y a medida que van migrando, cada vez las células de los estratos más externos van disminuyendo su capacidad de división, ¿ya? Estas son las que tienen la mayor capacidad de división, estas tienen menos capacidad, estas tienen menos, estas finalmente se están descamando porque corresponden a células muertas, ¿ya? Ya, pero ¿qué pasa si hay un daño genético a nivel de estas células que tienen esta alta capacidad de división? Las células que están acá, supongamos que ocurre un daño en una de estas células por una sobreexposición al sol, ¿cierto? Muta esta célula, se producen dímeros de timina, ¿cierto? No se repararon los dímeros de timina
y la célula comienza a proliferar en forma rápida. Y observamos que hacia la parte superior las células hijas se siguen dividiendo. Las células hijas mantienen la capacidad de división que tenía la célula madre. Comienzan a dividirse, comienzan a proliferar, pueden avanzar hacia el tejido conectivo que está acá y pueden empezar a invadir los tejidos que están sanos. Si esto sigue, fíjense que comienza a aumentar de tamaño. La parte superior ya no tiene células que están muertas, sino que están plenamente vivas y se siguen dividiendo. Y finalmente esto puede significar que a medida que va avanzando la proliferación descontrolada, células van a pasar al torrente sanguíneo. Basta que una de estas células cancerosas pase al torrente sanguíneo para que se vaya a establecer en otro órgano que está sano y en este otro órgano comienza a generar tumores secundarios. Si este tumor inicial, supongamos que estaba en la piel, puede que avance por el torrente sanguíneo, para ponernos bien trágicos, este segundo tumor se está formando en el cerebro, o en el hígado, o en el estómago, en el órgano que ustedes quieran. Cuando sucede esto, ahora las células han adquirido la capacidad de metástasis. Y cuando hablamos de metástasis, nos estamos refiriendo a que las células que estaban conformando este tumor primario, maligno, pierden esta capacidad de adhesión que tienen las células normales. Cuando las células conforman tejidos, están adheridas unas con otras a través de proteínas integrales de membrana, se pierde esta conexión y rápidamente las células cancerosas pueden pasar a los vasos linfáticos o pasan al torrente sanguíneo y van a producir metástasis. ¿Ya? Recordemos que los vasos linfáticos están conectados, pueden llegar estas células a los ganglios linfáticos y se puede producir un cáncer linfático. Es bastante grave. ¿Ya? Y si van torrente sanguíneo, claro, van a, invadir órganos sanos y van a producir la formación de tumores secundarios. ¿Ya? Ahora, antes que la célula cancerosa salga de acá, comienzan a liberar previamente estructuras vesiculares que se llaman exosomas. Creo que se lo había mencionado en una clase. ¿Ya? Los exosomas son pequeñas vesículas que salen de las células cancerosas, pueden llevar macromoléculas propias de la célula cancerosa, pueden llevar ARN mensajeros, ¿ya? Pueden llevar vitamina, y estos exosomas se van a alojar en sitios específicos y van a empezar a generar un ambiente propicio antes que llegue la primera célula cancerosa. Van a generar este ambiente propicio, van a transformar algunas de las células sanas que están acá para que estas células comiencen a generar, qué sé yo, alguna proteína específica para que se pueda establecer aquí la célula cancerosa. Pueden estimular la formación de más vasos sanguíneos, por lo tanto esta parte va a estar más irrigada todavía y eso es una señal para que las células cancerosas se empiecen a desprender de acá. Y van a llegar a esta parte que ya está lista para que las pueda acoger. Se instalan, como está un ambiente propicio, ellas rápidamente se establecen, se adhieren al tejido original que está ahí y comienzan a proliferar en forma descontrolada y van a formar un tumor secundario. Eso es lo más grave del cáncer. No sería nada que los tumores malignos quedaran circunscritos en un órgano específico. Ahí los tratamientos serían más efectivos porque con cirugía o con quimioterapia o radioterapia uno finalmente podría eliminar estos tumores primarios. Pero ya cuando se ha producido metástasis, cuando ya han invadido otros tejidos u órganos muy importantes como a nivel del cerebro, pulmones, hígado, ¿cierto? Ya las probabilidades de un tratamiento efectivo para tratar ese cáncer disminuyen drásticamente. ¿Ya? Bien, nos pilló la hora. 2.
¿Alguna consulta, alguna duda con respecto a lo que analizamos hoy día? José Espinosa no sabe la hora que es el control mañana. ¿Por qué la duda, José Espinosa Vergara? Al inicio de la clase de mañana, a las 11 de la mañana. ¿Ya? ¿Ok? Muy bien. Estamos por hoy, chicuelos. Cuídense y mañana nos reencontramos después del control. Esté muy bien. Bye, bye. Chao, chao.